Listo, ya iniciamos la grabación. Buenas noches, ahora sí, de manera oficial. Vamos a dar inicio a la cuarta tutoría de la asignatura 5436 y me gustaría que iniciáramos viendo a ver si existen dudas con respecto a las tareas, con respecto a lo que resta del cuatrimestre. Así es que soy toda oídos. Profesora, Y dime. sí, no, yo tengo una duda, digamos. Ok, la noticia nos la dan, ¿verdad? Tenemos que identificar el vocabulario y luego tenemos que, cuando es redactar de nuevo la noticia, ya digamos, incluyendo todas las observaciones que hicimos. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a, un momentito, por favor. Un segundo. Vamos a entrar a la unidad número 4, que es la unidad en la que nos encontramos, ¿verdad? Creo que es la 3, profe. Dame para ver, es que... Cierto, es la 3. Se me hace un enredo. Ujú. Ok, sí, tenemos la unidad número 3. Voy a compartir, ok, vamos a compartir la actividad para ir aclarando, para ir haciéndole las aclaraciones, ¿ok? Bien, entonces tenemos aquí, tenemos el objetivo, ¿verdad? Y entre las instrucciones vamos a encontrar todo lo que son las indicaciones propiamente de formato en cuanto a cómo se está solicitando la entrega propiamente de la tarea. Ahora, con respecto a las indicaciones de contenido de la tarea, obviamente van a hacer la lectura del material que se encuentra en la parte de recursos y luego van a leer la noticia que se les aportó. Recuerden que la noticia la encuentran en donde dice elección de dúos. Van ahí y abajo dice mostrar comentarios. Cliquean en mostrar comentarios y es ahí. Ustedes sí la encontraron, no tuvieron problema. Sí, profe, yo sí. Dice, bueno, yo que soy del grupo 1, dice el caso número 1. Exactamente. Raquel, ¿vos? Sí, señora. Sí, perfecto. Que todavía hay gente que me está preguntando que dónde la encuentro. Ok, entonces dice, realice el análisis del lenguaje inclusivo de la noticia a la luz de la teoría. Y los puntos que se deben desarrollar en el documento son los siguientes. Tenemos, bueno, la portada, una introducción, un resumen de la noticia. Entonces tienen que tomar esa noticia y resumirla en una página y luego van a ver la identificación del lenguaje de la noticia y si ese lenguaje es sexista o no y por qué. ¿Ok? Principalmente es lo que requieren es darle respuesta a esa pregunta. El lenguaje de la noticia, ¿es sexista o no y por qué? ¿Por qué consideran ustedes que sí es sexista o por qué consideran ustedes que no es sexista? ¿Ok? Y la redacción de la noticia de forma que se utilice el lenguaje inclusivo. Obviamente, cuando ustedes van a hacer este resumen de la noticia,
van a utilizar lenguaje inclusivo, porque pues es parte, ¿no?, de lo que estamos más bien evaluando. Y va a llevar una sección de conclusiones y recomendaciones sobre el ejercicio realizado y las referencias bibliográficas. Tenemos la guía para la realización del análisis del lenguaje inclusivo. Y para la lectura dice que revise detenidamente los detalles de la lectura y obviamente los detalles de la noticia. Es muy importante tratar de mantener una mente en esa temática. Definitivamente se requiere tratar de quebrar estereotipos, ¿verdad? De quebrar roles, mitos inclusive. Entonces hay que tener una mente y una actitud abierta a poder identificar todos estos elementos sexistas que muchas de las veces se presentan en todo tipo de documentos. Intente comprender lo que no logra hacer fácilmente a través de ayudas como diccionarios, videos relacionados. O sea, porque lo que yo no logro comprender o no logro entender si es o no es, entonces ustedes lo consultan. Hay muchísimos recursos de consulta de esta índole, ¿ok? Y de tal manera que puedan identificar la idea o las ideas principales del texto y puedan resumirlas de forma mental. Y resumiendo de forma mental lo que usted acaba de leer, ¿ok? Realice notas de lo más significativo. Este es el proceso para que ustedes logren su entrega de tarea, pero su entrega de tarea es esta, nada más, ¿ok? Todo esto que acá dice está haciendo referencia solo al proceso, como para facilitarles cómo hacerlo, donde les dice, bueno, lean con detalle las noticias, mantengan una actitud, una lectura activa. Si no entienden algo, entonces pregúntenlo. Saquen ideas principales del texto y resuman mentalmente ese texto. Y de tal manera que vaya haciendo notas como de lo más significativo que usted va encontrando en esa noticia con respecto a la condición, que ya lo vimos aquí, con respecto a la condición sexista o no y por qué. Luego, esto es a nivel de la lectura. A nivel de la escritura, va a desarrollar las ideas de forma ordenada y relacionando los temas, siempre con un hilo conductor. Eso es a la hora de hacer el resumen de la noticia. Trate de, obviamente, en este resumen, incluir esos aspectos relevantes de la noticia. Y partiendo del proceso que se sugiere que hagan, porque es un proceso de sugerencia que hagan, revisa el documento que hizo para definir y ver si debe corregir, si debe ampliar, si debe resumir. Si hace falta un poco de análisis y luego va a hacer la revisión del lenguaje y esos detalles de redacción que tengan. Toda esa revisión del lenguaje a la luz de los elementos sexistas o no sexistas que pueda contener esa lectura. Y pues realice los cambios necesarios de ser necesario, ¿verdad? Y acá contamos con la rúbrica, que definitivamente es una de las partes más importantes de todo este documento. No sé si queda claro lo que tenemos que hacer. Sí, profe. ¿Sí? De mi parte, sí.
Perfecto. Entonces, es sumamente importante que lo lean, como se los decía, lean de una manera abierta, un poco entre líneas, ¿verdad? De una manera muy meticulosa, cada frase, cada párrafo, para ir determinando entonces esa condición de, de si esa condición de si hay o no hay algún sexismo, ¿verdad? Y por qué ustedes consideran que sí está presente en este caso una condición de sexista. Ok. ¿Qué más? No sé, Raquel, que veo que acaba de ingresar, si tiene alguna duda con la tarea. Profesora, soy yo misma, es que Ah, la sí. compu lo ingresé para verlo más grande y estoy con el audio del celular, entonces estoy doble. Ah, ok, ok, perfecto. Ya, ok, perfecto, no, no hay problema. Bien, em, me gustaría, denme un segundito, porfis, que viéramos de una vez, porque ya no tenemos más tutorías, la tarea correspondiente al módulo 4 de lo que se les va a solicitar. Un segundo para guardar. Es el módulo 4, profe, es un examen, ¿verdad? No, existe el módulo 4 y existe el examen. Ok. Vamos a verlo por acá. Ven por acá. Está el módulo 4 aquí. Y luego está el examen. Entonces, esta parte que no se nos vaya a olvidar porque es capaz que nos quedamos sin hacerla. Vamos a ver. La actividad sumativa del módulo 4 para tratar de aclarar un poquitito qué es lo que se está solicitando porque ya no hay más tutorías, ¿ok? Entonces, vemos aquí que el objetivo de esta unidad va a venir a incluir estudios de masculinidad y estudios de feminismo, ¿no? Por lo que es sumamente importante que entendamos lo que es la masculinidad, inclusive que entendamos ahorita lo que es las nuevas tendencias de masculinidades alternativas o nuevas masculinidades, que es así como se le está llamando. Entonces, bueno, tiene las instrucciones donde la tarea cuenta con indicaciones de formato y con indicaciones de contenido. Y pues lo de la rúbrica. Indicaciones de formato. Acá está nuevamente cuáles vendrían a ser, cuál vendría a ser el formato con el que se requiere que se presente la tarea y las indicaciones de contenido. En este caso va a hacer referencia a los enlaces y las lecturas, ¿verdad? De la unidad y va a implicar resumir los principales elementos de las lecturas. Los puntos que debe de tener entonces, portada, masculinidades alternativas, que era un poco lo que estaba comunicándoles, feminismos contemporáneos, mujeres indígenas y afrodescendientes, el movimiento LGTB y movimientos sociales. O sea, opresión
interseccionalidad, y estos van a ser todos los temas que va a conllevar ese resumen. Por supuesto que son temas que se encuentran en las lecturas que ustedes tienen que llevar a cabo en esa unidad. Y vamos a hacer conclusiones y reflexiones, y vamos a, obviamente, pues incluir las referencias bibliográficas. Algo importante es que está hablando de un resumen y análisis crítico, con el fin de concretar aspectos relevantes de las lecturas y tratando de vincularlo con su formación profesional, que es como la parte más relevante. Para la lectura, ahí viene, ¿verdad? Que cuáles son los pasos que les va a ayudar a ustedes a ir haciendo el trabajo. Y para la escritura, vean que hace referencia a que defina el título de su resumen, que desarrolle ideas en párrafos de forma ordenada, con hilo conductor. Obviamente, esto es propio de lo que es la redacción. No olvidar incluir los aspectos relevantes, es el revisar el documento antes y verle un poco todo lo que considere necesario de cambiar. Ahora, en lo que es la rúbrica, que sí es muy importante, vean que se evidencian los contenidos de las lecturas, hay coherencia entre las ideas, o sea, hilo conductor, y esta parte es muy importante. Las reflexiones personales guardan relación estrecha con las lecturas y en general con el tema de derechos humanos. Eso significa que no es solamente un resumen del contenido de las lecturas, ¿verdad? No, ese resumen debe de llevar reflexión personal. Esa información que estamos agregando ahí. Dice acá que la creatividad para la presentación de la información, esquemas, imágenes, aportes de otros documentos o textos, entre otros. Aquí hay un detalle en el que yo me quiero devolver. Aquí. En el formato. Elabore la tarea en un documento de Word o PDF. ¿Ok? Con el tamaño de letra tal, justificado. Puede usar imágenes, siempre respetando las fuentes. Debe citar y referenciar bibliográficamente, y en el momento en el que arriba dice que puede usar imágenes, si ustedes se dan cuenta, está aquí siendo tomado en cuenta para la evaluación. Entonces, prácticamente estamos hablando de no es puede usar imágenes o otro tipo de recurso. No es puede, es debe. Porque si fuera puede, no se evalúa. Pero al ser evaluado, debe usar imágenes, si no estaría perdiendo este rubro. ¿Ok? Desarrolla en forma adecuada los puntos solicitados, o sea, los temas que se vieron arriba que tienen que incluir, y sus ideas pues son claras, comprensibles, concretas, con capacidad de síntesis, con una forma ordenada y comprensible, y está tomando en cuenta ortografía y está tomando en cuenta lo que es citas y referencias. ¿Ok? Esa vendría a ser la tarea de la unidad número 5, que si bien es cierto todavía, perdón, de la unidad número 4, que si bien es cierto todavía no corresponde, pero ya no tenemos más tutorías, entonces en ese caso pues prefiero
prefiero de una vez abordarla. No olvidemos, por favor, que esta asignatura tiene un examen ordinario, un único examen ordinario. ¿Ok? Para que por favor lo tomen en cuenta y no se les vaya a olvidar. ¿Alguna duda con las tareas? Profe, esa que acaba de explicar, hay un punto que quiero preguntarle. Digno. ¿Se puede poner? Es que, Sí, dame un momento entonces. por favor. Un momento para... Ok, esta. Sí, más abajo. A ver. Voy a ir bajando despacito, se me dice. Uy, era arriba. Es que es donde dice que elabore. A ver, Tranquilo. más arriba. Ujú. Es esa, profe. Que dice, Ajá. elabora el resumen y análisis crítico. Esa es después de haber hecho todos los puntos. Eso va aparte, digamos Muy bien. después. O va sobre los de algún punto. O sea, el resumen es sobre estos puntos, ¿verdad? Ajá, Y vean que cada punto tiene su cantidad de de páginas. páginas. Ujú. Pero esos temas deben de ir con un análisis crítico de parte suya, Ok, ahora sí. ¿ya? Listo. Y que es al final evaluado aquí, donde dice las reflexiones personales guardan relación estrecha con las lecturas, o sea, sus reflexiones personales o su análisis crítico. Es ahí donde estaría evaluando. Ok, ese es individual. Sí, Ok, sí, eso exactamente. es. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda de trabajos? Quería recordarles el examen, por favor, para que no lo olviden. Vamos a ver. Vean, examen ordinario 3 de diciembre. Entonces, para que por favor vayan de una vez pensando en ese día. Ujú. Solo solo hay ciertos motivos específicos para poder aplicarles el examen durante, qué sé yo, en otro momento, otro día, según reglamento general estudiantil, que esa parte es muy importante. Entonces, para que tomen en cuenta que los motivos únicamente son o porque les choca con otra prueba, de otra asignatura, o por credo religioso de las personas que guardan los sábados y entonces no aplican examen ese día. Pues obviamente también si hay alguna condición de completa emergencia, ¿verdad? Como una muerte, una enfermedad, etcétera, esas cosas pues también. Pero son los motivos como para poder tener la oportunidad de hacer el examen otro día. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta con respecto a las tareas o con respecto al examen? ¿No? ¿Todo está clarito? Profesor, el examen es con Sí, profe. base a los documentos que están en, bueno, Exacto. El examen es con respecto a los documentos que están en la, que se han visto en todas las unidades. Ahora bien, yo lo que sí les puedo decir es que el examen es de análisis. O sea, no pensemos en el examen
en aprendámonos la materia, no, no, no. Aquí lo importante es tener la capacidad de analizar, de analizar las temáticas, de analizarlas a la luz de la realidad costarricense, de analizarlas a la luz de qué sé yo, por ejemplo, de la educación en Costa Rica, que es esa capacidad más de análisis y de evaluación que de memorización. Entonces no pensemos tanto en esa parte como en poder evaluar, ¿verdad? Y en poder hacer análisis, obviamente a la luz de la teoría, de, de realidades, ¿ok? Entonces, no sé si ustedes quisieran que viéramos, perdón, muchachas, no sé si quisieran que viéramos alguna temática en específico que pudiéramos abordar, alguna, qué sé yo, denme un segundo porque por acá tengo. Ujú, este, que quisieran que abordáramos algún tema en específico que nos ayude a entender justamente mejor este tema ahorita. Por ejemplo, yo voy a lanzarles una pregunta. A ver, en este momento estamos hablando un montón de, en cuanto al lenguaje inclusivo, se está dando mucho esta parte de nuevos términos realmente, como lo que son todes, en vez de decir todos y todas, hay un sector de la población que está hablando en términos de todes. O en vez de decir ellos y ellas, hay un sector de la población que está hablando de ellas. Y es muy importante que ustedes se cuestionen esas tendencias que hay. Me encantaría escucharles qué opinan, qué piensan ustedes de eso. Profe, asusta todo lo que es nuevo y da pero uno tiene que estar abierto a tratar de entender. Y tal vez digamos, las generaciones siempre han existido esas cosas, pero hasta ahora están dando a relucir, puede ser, no sé. Hay que buscar cómo ser comprensible y bueno, y si yo vivo y actúo con un lenguaje en el que me he criado, pues hay que seguir actuando así, pero igual tengo que aceptar a otras personas con su lenguaje que están, digamos, incursionando como en la nueva cultura, porque esas son culturas que van arraigándose a las pasadas, a las que ya están. Entonces, es parte de lo nuevo. Estás diciendo un elemento sumamente importante y es el respeto. Sí. Es el respeto, ¿verdad? Puede que yo no lo comparta, puede que yo no esté de acuerdo, mas debo respetar. Que lamentablemente no se da, o sea, es tan complejo. Vieras que ahora, ayer y hoy, por razones ahí, he estado teniendo que utilizar un carrito que es un carrito viejo, entonces no tiene un sistema de radio, ¿verdad? Así, que prácticamente no se le puede pasar ninguna estación. Entonces tiene una estación que es Omega, radio, ¿verdad? Y es como la que tiene, y si usted le mueve esa, ya no pescó ninguna otra. Entonces,
me he tenido que estar desplazando y pongo la estación única, ¿verdad? Que podemos subir en el carro. Y venían dando este programa, El Manicomio de la Risa, que yo normalmente no lo escucho, pero por esas circunstancias, pues era lo que podía traer puesto como para no dormirme mientras manejaba. Y fue inclusive chocante porque con respecto a este tema, ¿verdad? Y a esto del lenguaje inclusivo, empezaron a burlarse y a burlarse y a burlarse. Y yo decía, o sea, ¿qué necesidad hay, verdad? ¿Y por qué está bien? ¿Por qué no lo comparto? Pero tampoco lastimo, ¿verdad? Tampoco violento a las demás personas. No me gustó, me hizo sentir mal esa situación ahí y esa condición que estás diciendo de lo importante de ese respeto. Bien, entonces, esas partes, por ejemplo, son las partes importantes en las que debemos de incursionar, digámoslo así, de entender, de leer y, y, y tener mi propia posición siempre y cuando respete la posición de las demás personas, que es como en lo que muchas veces estamos fallando, ¿verdad? En esa falta de respeto. Bien, por ejemplo, hablando de otros aspectos, está lo que es las famosas masculinidades alternativas o nuevas masculinidades. No sé si las han oído mencionar. ¿Las han oído mencionar? No, profe, es que Con ese no sé, nombre no. con masculinidad, no sé si se refiere a digamos, a los hombres en género, de que están, digamos, llamándose, qué sé yo, homosexuales y sensuales. Ujú, ujú. Eso, no sé. Ok. No. Ves, justamente no está haciendo referencia a eso. Déjenme contarles. Resulta ser que dentro de esa búsqueda tan importante de equidad y de igualdad de las personas, ¿verdad? No vamos a pensar de quién está arriba, abajo, nada, de las personas, viene y comienza a surgir la condición de esta nueva temática de las masculinidades alternativas. Vamos a ver esta presentacioncita para aclarárselas. Ok. Las masculinidades alternativas hace referencia a aquellos hombres que vienen a buscar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida y que luchan por eliminar la violencia en todas sus formas, contra mujeres, niños, hombres, personas adultas mayores. Entonces, estas masculinidades alternativas, lo que buscan es poder traerse abajo todas esas condiciones que castran a la mujer, que limitan a la mujer por el patriarcado y por los roles y los estereotipos de género, ¿verdad? Donde encontramos la dominación y encontramos la amenaza y todo esto, la manipulación, etcétera. Y estos hombres vienen entonces a buscar
traerse abajo todas esas condiciones. Ojo, no significa que sean homosexuales. No, no, no. Son hombres que creen en la igualdad de todas las personas. Son hombres que creen en que todas las personas deberían de gozar de los mismos derechos. Y entonces luchan por eso. ¿Ok? De ahí, por ejemplo, que cuando, por decir algo, el 25 de noviembre, que es un día emblemático, porque es el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, siempre se hacen marchas, siempre. En esas marchas, los hombres que manejan una posición de masculinidades alternativas marchan también. Y marchan también no porque son homosexuales, sino porque creen en la igualdad de derechos de todas las personas. Hombres, por ejemplo, que cuando se hace la marcha de la diversidad, la marcha de la diversidad donde hace referencia a todas las condiciones LGTBIQ+, hay hombres que marchan ahí y no son homosexuales, no son transexuales, ni transgénero, ni nada. Son hombres heterosexuales, hasta con relación de pareja, mujer y todo el asunto, pero creen en la lucha creen en las luchas hacia la defensa de los derechos de todas las personas. Entonces apoyan las luchas de los derechos de los grupos minoritarios, como lo son mujeres, niños, hombres, personas adultas mayores, etc. Esas son las masculinidades alternativas. Aquí tenemos ejemplos de masculinidades alternativas. Por ejemplo, no se avergüenzan de la influencia de las mujeres en sus vidas. ¿Ok? Entonces, no es, no es aquello de que, no, es que a usted le canta la gallina, que es una frase muy dada, ¿verdad? A usted le canta la gallina, déjeme buscar por aquí el agua. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, porque la mujer que tienen a su lado, a ver, es una persona es una persona que cree, por ejemplo, en la superación a nivel profesional. Entonces, ha influido y el hombre no se avergüenza de que recibió influencia de su pareja para regresar a los estudios porque los había dejado y que ahorita está estudiando por esa influencia. ¿Ok? Por ejemplo, practican esa igualdad con las mujeres. Entonces, si yo tengo derecho allá pues de vez en cuando, de irme, poner un ejemplo. Ahora que se dan muchísimo los juegos de papi fútbol, ¿verdad? En estas canchas, que esa moda llegó y no ha pasado. Y más bien agarró más fuerza después de la pandemia. Y si yo voy a jugar una vez a la semana, ¿verdad? Ahí, a una cancha de papi fútbol, voy a ir a mejenguear, ¿verdad? Bueno, una condición de igualdad con mi pareja va una vez a la semana, no sé, o a tal vez practicar también otro deporte que le guste, o o porque una vez a la semana se reúne con amigas o con su familia, yo qué sé. Otro ejemplo, colaboran en la construcción de personalidades más justas, solidarias y no discriminatorias. En este ejemplo es en donde cabe
eso que yo les decía del acompañamiento, por ejemplo, en las marchas, donde trabajan, colaboran en esa construcción de personalidades más justas, más solidarias, donde, por ejemplo, no se prestan para chistes sexistas, ¿verdad? No se prestan para chistes sexistas y para chistes ahí denigrantes inclusive, no se prestan para eso. O aportan a la superación del machismo, generan mayor capacidad para controlar las emociones, la autoestima y la seguridad en sí mismo. Entonces, em, generan mayor capacidad para controlar, por ejemplo, esa emoción que es muy justificada desde el patriarcado, que es, por ejemplo, la ira, en donde los hombres tienden a solucionarlo todo peleando, a punta de los golpes, ¿ok? Entonces, un hombre dentro de una posición de masculinidad alternativa trabaja en sí mismo para lograr controlar esas emociones de dominio, de ira, de, de demostración de la fuerza, y trabaja también en esa autoestima y en esa seguridad en sí mismo. ¿Por qué? Porque resulta ser que si no es como la sociedad le mandó que fuera, la sociedad le va a mandar al paredón y lo va a acribillar. Entonces, tiene que ser una persona que trabaje en solidificar su autoestima, esa seguridad en sí mismo, y que no la chota y la burla, y los chistes y todo lo que le puedan sacar alrededor no le venga a afectar en esa convicción que tiene de búsqueda de esa igualdad y esa equidad entre todas las personas. Contribuye a una sexualidad más completa y satisfactoria, porque es entonces aquel hombre que simplemente, si la pareja le dice no, es no, y respete. ¿Ah? Y además, toma en cuenta las necesidades, los gustos dentro de las relaciones coitales, toma en cuenta todas aquellas condiciones que a su pareja le gustan. Y si a mí me gusta mucho hacer X cosa, pero a mi pareja no, yo voy a respetar aquello. No voy a obligarla simple y sencillamente porque a mí me encanta que me lo hagan o me encanta hacerlo. ¿Ya? Este, definitivamente uno de los elementos muchísimo más marcados está en el área de la paternidad. O sea, un hombre desde una posición de masculinidad alternativa va a tener una paternidad muchísimo más funcional, muchísimo más cercana con sus hijos, más responsable, más solidaria, ¿ok? No, no esos comportamientos igualmente esperados por la sociedad de que es prácticamente únicamente el proveedor de la casa, a pesar de que la mujer también trabaje fuera de la casa y también provee, pero es a ella a la que viene a corresponderle toda la labor de la maternidad en cuanto a la crianza, cuido de los hijos y las hijas. Este, y otro ejemplo que tenemos son nuevas formas de relacionarse en pareja y con otros hombres. ¿Por qué con otros hombres? Por lo mismo que les he explicado ahorita. Porque la forma de relacionarse entre ellos como hombres es como dicen a la patada, ¿verdad? Es
desde la demostración del quién puede más, es desde la fuerza, y por qué no buscar otro estilo de relación que no necesariamente conlleve eso. Igualmente, esa relación para con la pareja. Entonces, esto que acabamos de ver, vienen a constituir las masculinidades alternativas. Es una tendencia bastante nueva, pero que lo importante es que ustedes hagan análisis y me encantaría escucharles desde todo lo que les presenté. ¿Qué piensan de esto? Que la actitud del hombre ha cambiado con respecto a, también a las marchas y todo lo que uno que se ha visto y se ha hecho. Entonces son un poco más permisivos y asumen responsabilidades tanto en el hogar Ujú. como pareja. Entonces, esas son las masculinidades, la forma en que va cambiando la actitud del hombre con respecto a la mujer y en todo el entorno. Exacto. Es interesante porque hay muchísimo todavía por hacer, muchísimo. Por ejemplo, esto de las masculinidades alternativas es una minoría, pero súper corta, ¿verdad? Yo creo que los cuento con los dedos de una mano y me sobran. Em, los hombres que están apuntándose a esta tendencia, pero al ser tan poquitos, al ser tan minoría, entonces son acribillados por los otros hombres, ¿verdad? Entonces es un poco, no, mae, ya usted le canta a la gallina, no, a usted se le está mojando la rosca y a usted esto, y bueno, es completamente acribillado el hombre que busca justamente una condición mucho más equitativa y mucho más igualitaria para con todo el resto de las personas. Lamentablemente, por eso ahí decía la importancia de esa autoestima y de esa seguridad en sí mismos, porque si eso no está fuerte, em, yo como hombre empiezo a trabajar en una masculinidad alternativa, pero todo este comportamiento de acribillamiento de parte de la sociedad, si yo no estoy fuerte, me va a llevar a devolverme nuevamente a las conductas tradicionales y a las posturas de siempre, porque realmente los ataques son bastante altos, bastante duros, bastante fuertes y de ahí hay que mantenerse muy firme. Lo mismo que nosotras las mujeres, o sea, nosotras las mujeres, si somos mujeres luchadoras por la defensa de nuestros derechos, somos constantemente acribilladas y cuestionadas y burladas inclusive por la familia y por todo lo que nos rodea. Este, no sé ustedes si han, si se han involucrado en algún momento en esta búsqueda de luchar por los derechos de nosotras. ¿Les escucho? Yo en alguna marcha no, pero sí en lo personal, sí, siempre busco la igualdad. Ok, muy Entonces, bien. porque con los deberes de la casa y con los hijos y todo, siempre la igualdad, porque todos debemos asumir responsabilidades por igual. Las mujeres, nosotros trabajamos tanto en el hogar, por fuera, y la educación de los hijos no es fácil, entonces tal vez sí, pero en lo personal. Ujú. No, no, y mira, aunque sea solo en lo personal, ya estás haciendo una lucha social. Sea, aunque la posición sea únicamente
desde lo interno de tu vida, ya hay una lucha social ahí. Vea, yo estoy segura que usted en algún momento ha sido cuestionada, ¿sí o no? Sí. Y de hecho le enseño a mi hija que ya tiene 13 años, yo le explico que, que ella como mujer no tiene que sentirse inferior y tiene que trabajar por su autonomía para que cuando ella ya sepa ser responsable de ella misma, no esté limitándose por nadie y menos por un hombre que tal vez que no crea que porque ser mujer un hombre la tenga que mantener. Claro, claro. Por eso es que les digo que para mí es una lucha, es una lucha compleja, dura, dolorosa al rato, ¿verdad? Porque sí te ves sumamente cuestionada. No sé, Raquel, si has pasado por alguna situación de esa índole, Profesora, ¿perdón? aló, ¿me escucha? Sí, te escucho. Es que vieras que cuando, como estoy con el celular, cuando usted hizo la pregunta, me entró una llamada, entonces la tuve que cortar, pero no escuché bien. Sí, ¿me la No, puede no, hacer de nuevo? mi pregunta es si te has involucrado en algún momento, no necesariamente en marchas, pero si crees en esta importancia de esta búsqueda de la lucha por los derechos de nosotras, por la equidad, ¿verdad? La equidad y la igualdad de todas las personas en cuanto a los derechos y si pones o has puesto en práctica algo dentro de tu vida personal o dentro de tu vida comunitaria o social Sí, claro, eh, de esta índole. sí, claro, en el trabajo, Ujú, porque tengo compañeros que son homosexuales, entonces uno ve que hay mucha, todavía como mucha desigualdad ujú, y que los hacen como a un lado, ¿verdad? Hay muchos tabú todavía, entonces sí, claro, ahí sí. Y hasta la misma familia también, he tenido casos. ujú. Ujú. Y, y no sé si te has expuesto, eso hablaba con Maribel, a, a que te han atacado. O Sí, sea, claro, ya sea con burlas, ya sea con rechazo o de tantas formas, pero al final te atacan por esa posición tuya de defensa de. sí, sí, sí. Sí, de hecho tuve una situación con un compañero de trabajo porque entonces como que me había dicho como que entonces yo era lesbiana y que me gustaba la persona que yo interferí por ella, entonces sí, Ujú, sí lo experimentaba. ujú. Pero vea lo que es la vida. Al final, si no sos lesbiana, es tu problema. Y si sos lesbiana, es tu problema, Ujú. ¿verdad? Y y la gente pues va a atribuirse el derecho a cuestionarte a burlarse, todo porque al final metiste la mano por la defensa de los derechos de una persona. Sí, Es complejo, pero necesario. Necesario porque definitivamente tenemos que tratar de continuar con el legado de todas estas mujeres que han luchado por, porque lleguemos a donde estamos, ¿verdad? Y que todavía nos falta tamaño poco en brecha de desigualdad. Este, y aunque sean granitos de arena, como, como dentro de nuestra propia casa, pero importantísimo buscar justamente esos, esos derechos que de por sí tenemos y hacerlos valer, sobre todo hacerlos valer. A veces, muchas de las veces hasta con el problema de ni siquiera tener claro em, ¿con qué contamos? Vean lo de la presentación que se hizo
de en los subgrupos, ¿verdad? Cuando hablábamos de todo el sistema internacional de derechos humanos y al final usted dice, mira, yo ni siquiera sabía que contaba con esto, no sabía que podía acudir en algún momento y somos incrédulas, porque muchas de las veces pensamos, no, es que la verdad yo para qué me voy a meter a mandar esto a defenderlo, nadie me va a dar pelota, no me van a escuchar y todas estas personas que lo han hecho, lo han logrado, ¿verdad? Al final han logrado un resultado. Han creído en la posibilidad de ser escuchadas. Y muchas de las veces, y hasta me cuento yo misma, dudamos de hacer eso, dudamos de acudir a estos entes que están hechos para esto. Entonces, sí es muy complejo. Por ejemplo, cuando hablamos de la sororidad, no sé si ustedes han oído hablar de qué es la sororidad. No, profe. Hasta ahora no vocabulario. Sí, yo tampoco. Bueno, y la sororidad es sumamente importante. ¿Ok? Vamos a ver. Todos estos temas que estamos tratando, ahorita, por ejemplo, son temas que en el examen, que en un trabajo que tengan que hacer y que en su vida personal y que en su vida laboral, familiar, etcétera, ustedes pueden perfectamente retomar, reforzar, enseñarle a las demás personas con respecto a este tema, la sororidad. ¿Qué es? Vamos a ver. La sororidad viene a ser la relación de solidaridad que se da entre mujeres en la lucha por su empoderamiento. Esa es la sororidad. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la sociedad nos ha enseñado a que nosotras las mujeres, por el contrario, debemos de serrucharnos el piso. Y nosotras las mujeres más bien debemos de majarnos entre nosotras la manguera. ¿Mm? Entonces, en vez de ser sororarias, cuando usted, por ejemplo, va a una fiesta, vea el ejemplo. Ustedes van a una fiesta y están ahí en una fiesta, pura vida, y aquella fiesta está chivísima y ustedes están ahí en una mesa sentadas con la familia, amigas, lo que sea. Y ¿viste que ya llegó fulana? ¿Vio el vestido qué feo que andaba? No, es que no le va para nada. O sea, ¿cómo se le ocurre venir vestida así? Y usted se enteró que Ana anda con el vecino. Ah, qué bárbaro. Es que no es esa mujer. Vea, y yo supe y empieza. Y empieza. Nosotras las mujeres, por enseñanza cultural que viene del mismo género, no nos tendemos a apuñalear entre nosotras, en vez de ser sororarias, en vez de tener solidaridad entre nosotras. Los hombres, por el contrario, están construidos
están construidos desde la masculinidad a taparse con la misma cobija. Ellos, eso es lo que aprenden. Entonces, por ejemplo, hay una pareja, ¿verdad? Entonces, hay dos parejas, entonces son dos hombres, dos hombres, dos mujeres y amigos y amigas entre ellos, ¿verdad? Entre los dos hombres, uno de ellos está teniendo una relación extramatrimonial. Y el otro, puede decirle, mira, Juan, pensá muy bien lo que estás haciendo, te puedes pasear en tu matrimonio, que si María se entera, vas a tener un tanati, quien quite que te hace más bien echado, y le puede dar 500 consejos y etcétera, etcétera. Pero no dice nada. Ellos se tapan con la misma cobija, como dice el refrán. Inclusive, si la esposa de Juan le pregunta a él que si él sabe algo de que Juan tal vez ese muchacho, esa persona va a volverse y le va a decir, no, mira, yo no sé nada. Y seguramente se va a ir en carrera para donde Juan y le va a decir, mira, que tu esposa María me acaba de preguntar, acaba de decir, me está sospechando ya. Tené cuidado, que mira, pero no crea que le cuenta. Nosotras no, nosotras nos manejamos diferente. Entonces, si yo me entero, ¿verdad? Que mi amiga está en una relación extramarital, yo primero me voy y se lo cuento a mi esposo. Ay, viera lo que está haciendo María. No es que María está tal y tal y tal y tal cosa. ¿Mm? Y no solo se lo cuento a mi esposo, se lo cuento al resto de la gente. Eso es falta de sororidad. Ok. Resulta ser que esta persona, Kate Miller, fue una escritora y activista estadounidense. Ella fue la que acuñó, la que creó el término de sisterhood, que significa algo similar a fraternidad de mujeres. Esto para poder promover el feminismo inclusivo que no distinguiera entre clases sociales o su origen étnico. Pero más adelante, entonces, las feministas francesas de esa época adoptaron el término y lo tradujeron al francés, que en francés se dice sororité. Y viene del latín soror, que es hermana, dando entonces luego lugar a la palabra que conocemos en castellano como sororidad. De ahí es de donde viene la palabra sororidad. Cuando yo entonces hago un análisis, por ejemplo, de lenguaje inclusivo, o hago un análisis de cualquiera de los temas que hemos visto en la asignatura, y me doy cuenta, por ejemplo, en los casos que se analizaron en el sistema, con el sistema interamericano, ahí perfectamente podemos llegar a detectar situaciones de sororidad o de falta de sororidad. Perfectamente. Algunos ejemplos: no criticar a las mujeres por su vestimenta o por su apariencia física. Proteger más bien a las mujeres en estado vulnerable. Por ejemplo, una mujer que se encuentra en estado de violencia doméstica.
en vez de estar diciendo, ah, no, es que debe ser que a esa le gusta que le peguen, o es que esa no puede vivir sin la jareta, como muchas de las veces lo decimos, más bien protegemos a aquella mujer que se encuentra en un estado de riesgo inclusive. No permitir insultos sexistas. Respetar las decisiones individuales, respetar las decisiones mías, suyas, en cuanto a mi orientación sexual, en cuanto a lo que yo quiera, digamos, decidir. Evitar ese calificar la forma en que cada persona desea vivir su sexualidad. Bueno, ayudar a otras mujeres a salir de la violencia, a alcanzar su independencia económica, a lo que dijo Raquel que ella hizo, por ejemplo, en su lugar de trabajo. Sororidad. A ayudar a otras mujeres en esa lucha que ya de por sí ya las tienen. Entonces, bueno, esto es parte de lo que son las fases. Si tocan a una, nos tocan a todas. Profe, Dime. a mí me pasó con, digamos, en lo personal, y yo me separé hace 4 años. Ajá. Y fue un proceso largo y bastante doloroso, no solo para mí, sino para mi hija. Entonces, una compañera y varios compañeros, últimamente como que con la pandemia parece que todo el mundo se estaba separando. Ajá, ajá. Entonces pasaron por esa etapa que yo pasé. Entonces lo que pasó fue que yo puse como ejemplo lo que a mí era lo que yo viví. Entonces ahí le aconsejé y como yo le decía a la compañera, eso es parte de un proceso que de pronto ya uno va a entender todo y va a pasar. Entonces Ujú. también a eso se refiere la sororidad. La sororidad. Ajá. Exacto. Entonces, Eso que vos acompañarnos, dijiste, ser sororaria. sí, acompañarnos en poner como ejemplo a uno mismo, Y acompañarnos en esos momentos acompañarnos, difíciles sí. que estemos pasando. O sea, eso es ser sororaria, Sí, ¿verdad? entonces, Vea lo que dice, no somos rivales, somos aliadas. Y tendemos a volvernos rivales en los lugares de trabajo, a veces hasta con las mismas hermanas y las mismas mujeres de la familia, nos volvemos rivales. Y nosotras juntas, nosotras aliadas, somos fuerza, somos más fuerza, somos más poder para lograr empujar e ir sacando todas esas condiciones que nos minimizan, que nos vulnerabilizan cada vez más. Vea lo que aquí lo dice, juntas somos más fuertes. ¿Ok? Todas estas frases de sororidad son las que deberíamos de llevar de, ¿verdad? De vanguardia. Los 10 mandamientos de la sororidad. Utiliza el apoyo mutuo entre mujeres por encima de todas las cosas. Critica el refranero popular machista. Muchas de las veces hasta nos reímos de esa, por ejemplo, mujer que no molesta es hombre. ¿No? Participa en la lucha feminista, escucha sin interrumpir,
Convierte a tus congéneres en aliadas para que no quede ninguna mujer sin sororidad. Rechaza toda violencia lingüística, lo que estamos viendo ahorita del sexismo y del lenguaje inclusivo. Es parte de la sororidad. Rechaza toda violencia lingüística. Basta de insultos sobre el físico. Basta de utilizar el término puta como insulto dirigido a otras mujeres. No juzgues a nadie por estándares de belleza heteronormativos. Y para eso somos muy buenas. Que porque está muy gorda, que porque está muy flaca. Profe, de hecho es importante elogiarnos entre nosotros de vez en cuando para subirnos el autoestima. Yo Claro. en el trabajo, mis compañeras de vez en cuando cambian su vestimenta y yo lo que practico es decirles, hoy te ves mejor, hoy te ves, cambiaste un poco, te ves linda o te ves... Entonces hay que subirnos el autoestima porque nosotros las mujeres cuando estamos en los días de periodo, en cualquier día, a veces amanecemos un poco de que con nada nos vemos bien. Bajoneadas. Sí, entonces es bonito de que otra mujer le diga a uno, oh, qué linda te ves hoy. Claro. Entonces, Mira, uy, qué lindo andas el cabello. ajá, exactamente. Son pequeñas cosas que a uno lo hacen sentir bien, que una mujer lo elogia a uno. Exacto, mira, qué lindo andas el cabello. Te hiciste algo, ¿verdad? Aunque al final le respondan, no, no, lo mismo. Pues se te ve muy lindo hoy, ¿verdad? Y así con esos detalles. Eh, Contrario a lo que muchas veces hacemos, que anda muy lindo el cabello y entonces más bien nos come la cochina envidia y no le decimos nada. Y no solo no le decimos nada, sino que nos la comemos con otra persona, ¿verdad? Y eso nos da mucho esto, juzgar por estándares de belleza heteronormativos. O sea, la mujer súper hiper delgada. Y si no entras entre ese estándar, entonces sos mi comidilla, ¿verdad? Denuncia toda violencia machista. No culpes a quienes son víctimas del sistema patriarcal. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que una mujer, por ejemplo, que es víctima del sistema patriarcal y que, digamos, está en violencia intrafamiliar y no logra salir de ese ciclo de la violencia, entonces tendemos a juzgarla diciéndole y a culparla diciéndole, pero ¿quién la tiene? Ella lo sacó de la casa, ahí está, lo volvió a recibir. Hay que estar en un ciclo de violencia para saber cuánto carcome, cuánto desgasta, que en el que usted no tiene definitivamente la energía, la fuerza, la autoestima y un montón de elementos necesarios para realmente cortar. Entonces, la culpamos siendo víctima del sistema patriarcal. Apoya toda feminidad inclusiva, no machista. Estos son los 10 mandamientos de la sororidad. Entonces, cuando yo voy a hacer un análisis, por ejemplo, de la noticia, por ejemplo, del resumen, perfectamente yo puedo tocar elementos y hacer referencia a elementos de sororidad que estén presentes o que no estén presentes como parte de mi análisis. Puedo tocar elementos de masculinidades alternativas como parte de mi análisis.
Todos estos son recursos que vienen a alimentar no solo mi trabajo académico, ¿verdad? Por el que necesito pasar, sacarme una nota y pasar la asignatura, sino también por mi vida, sino también hasta por enseñar a quienes tengo alrededor. Porque yo, por ejemplo, he conocido mucho hombre que en algún momento habla de, por ejemplo, habla de algún elemento que implica masculinidad alternativa y se le vienen encima, no, ya va a empezar usted con esas carajadas. Por no decir otra palabra, ¿verdad? Por no decir con esas playadas, que es como dicen, común popularmente. Y es que es algo, vea, es algo que viene desde tan atrás. Por eso es que tenemos que luchar tantísimo porque es demasiado el arraigo, demasiado. Vean, por ejemplo, miren desde cuáles épocas es que tenemos esto. Miren desde cuáles épocas. Tenemos la historia, voy a contarles la historia del efecto Pigmalión. Resulta ser que el efecto Pigmalión hace referencia a un escultor en la antigua Grecia que es que denme un segundo porque para enseñarles por aquí. Ok, resulta ser que el efecto Pigmalión habla de un escultor, ¿verdad? Y él era, él necesitaba sentir que tenía a su lado a la mujer perfecta, ¿verdad? Y ninguna mujer podía llegar a llenarle esas expectativas tan grandes que él tenía de la mujer. ¿Sí? Entonces, como él era escultor, él viene y esculpe a esa mujer perfecta con la que él soñaba. Y le pone por nombre Galatea. ¿Ok? Pero él se obsesionó tanto con Galatea, ¿no? Que él llegaba y él la amaba como si fuera humana. Él, por esa obsesión tan grande que tenía por Galatea, él perdió toda posibilidad de encontrar una mujer de carne y hueso, ¿verdad? De verdad. Se enamoró perdidamente de ella. Entonces él, en su desesperación por amar a Galatea, le suplica a la diosa Afrodita, que era la diosa del amor, que le diera vida a Galatea para poder que su amor fuera correspondido. Y entonces Afrodita, ¿verdad? Desde lo que son la mitología, Afrodita se compadece, digamos así, ¿verdad? Se conmueve de ese sufrimiento amoroso de ese hombre y le concede su deseo. Ellos se casan y tienen un hijo. Entonces, pero si ustedes se dan cuenta, Pigmalión estaba realmente enamorado de sí mismo, porque en realidad su enamoramiento era por sí mismo y él crea a esa mujer a imagen y semejanza de todo lo que él quería, de sus propios cánones totales.
¿Ok? ¿Cuál es el problema? El problema es que desde la mitología griega hasta hoy, muchas personas aspiran a lo mismo que Pigmalión. Una persona que esté bajo sus propios cánones. Nada más. Entonces, se viene a dar la condición de que no se acepta a la otra persona tal y como es. Y lo que se espera más bien, pues, es cambiarle a una construcción, qué sé yo, idealizada de esa persona humana que él quiere que sea. Entonces, vean cómo desde estas culturas y desde estas mitologías griegas venimos a encontrar ese patriarcado instaurado. ¿Ok? Bueno, vamos a ir cerrando. De Pigmalión, dice, después busco la historia de Pigmalión. Raquel, no sé si tienes alguna otra duda y si no, pues vamos cerrando la tutoría. No, profesora, yo no. Ok. Bueno, quedo para servirles a través de la plataforma, ¿verdad? Por cualquier cosa que requieran y que entonces tengas una linda noche. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Bueno.